cita diaria. Hoy nos acompaña el doctor Juan Luis Torres. Él es médico internista, endocrinólogo de la Asociación Colombiana de Endocrinología y presidente del capítulo noroccidente de la Asociación Colombiana de Diabetes y Metabolismo, mejor dicho, más títulos. Imposible, esa pared está llenita de títulos. Bienvenido, doctor, qué rico tenerlo en las tres, gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y un saludo para todos los televidentes en la tarde de hoy. El tema de hoy está muy interesante. De hecho, aquí con el doctor habíamos comenzado. Él me estaba dando algunos apuntes acerca de la osteoporosis, que es nuestro tema médico, y vamos a habilitar también la línea telefónica y vamos a habilitar nuestras redes para que ustedes hagan consultas o intervengan en cualquier parte de esta nota. Pero, doctor, empecemos entonces compartiendo con todos nuestros televidentes qué es en sí la osteoporosis. La osteoporosis surge como una enfermedad que afecta el esqueleto, o sea, el sistema óseo del ser humano, en el cual el hueso empieza a presentar una serie de alteraciones a través de su microarquitectura, por decirlo así, y llega un momento en que ese hueso se vuelve un hueso frágil, un hueso que finalmente puede desencadenar la consecuencia más grave que se puede desprender de esta enfermedad, que es la presencia de las fracturas por la propia alteración que ocurre a través de la arquitectura de ese hueso. La arquitectura normal del hueso, pues, o sea, uno ve un niño que se cae, mejor dicho, se pegan unos totazos y no les pasa nada, se paran y siguen corriendo. Y también nota que en caídas, por ejemplo, ya en personas de la tercera edad, que son muy simples, pues existen fracturas. ¿Qué es lo que pasa con ese huesito en el transcurso de la vida? Y todo el mundo llega a tener osteoporosis. Esa pregunta es muy importante en el sentido de que a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra edad cronológica, llega un momento en la vida en el que ocurren dos eventos. Uno es un evento en el cual ocurre una máxima ganancia de la masa ósea, que es lo que nosotros definimos un aumento en el pico de masa ósea, que se da aproximadamente desde la adolescencia hasta aproximadamente los 40 años de edad. Y todas las personas después de los 40 años de edad empezamos a perder masa ósea. Está establecido de que por cada año que pase después de esos 40 años de edad, uno puede tener entre un 0.5 y un 1% de pérdida de masa ósea por cada año que pase. Lo que pasa es que en las mujeres ese proceso de pérdida de masa ósea se hace más acelerado cuando entran en la fase de la menopausia, porque eso determina que haya una disminución de un influjo de unas hormonas importantes como son los estrógenos, que tienen un papel muy importante en esa parte de la masa ósea. Y cuando la mujer ya entra en esa falla ovárica y no produce más este tipo de hormonas, pues obviamente la pérdida de masa ósea se puede acelerar. Doctor, pero me imagino que en este tema, más que en otros, la prevención juega un papel importantísimo. O sea, desde que nacemos prácticamente es importante una buena nutrición o algunas condiciones para evitar entonces como esa pérdida que es natural o que esa pérdida natural se dé de manera anticipada o mucho más severa. En ese orden de ideas, ¿cuáles serían, digamos, esas medidas de prevención? O sea, yo no tengo que esperar a los 40 para empezar, por ejemplo, a tomar calcio. Correcto. Yo podría empezar desde mucho antes, o podría haber empezado desde mucho antes a tomar precauciones para evitar que la osteoporosis pues llegue, digamos, a un grado severo o algo así. Incluso la pregunta sería, ¿tomar calcio hace la diferencia? Sí, ayuda. O sea, ayuda. La pregunta la voy a responder en dos contextos. Lo primero es, como me decía en la pregunta ahora, de si todas las personas entonces en algún momento van a desarrollar osteoporosis. Básicamente, digamos que hay que tener en cuenta 4 factores para que de pronto uno pueda determinar qué grupo poblacional puede ser más susceptible a esta enfermedad. Uno es, como tú mismo lo dices, los factores nutricionales. El segundo factor son factores genéticos, que para eso sí no podemos hacer absolutamente nada porque es una predisposición que de pronto cada persona puede tener si hay herencia de este tipo de enfermedades. El tercer factor son factores hormonales y finalmente la parte de los factores ambientales. La parte del calcio entra dentro de lo que es la parte de los factores nutricionales. Todas las personas consideran que después de cierta edad deben tomar calcio. Y digamos que la situación está establecida en el sentido de que si las personas tienen una dieta nutricional en el cual uno al menos en el día cumpla con los requerimientos que uno necesita de calcio, pues obviamente no tiene que tomar de pronto como un calcio extra para que esa meta se cumpla. Sí. ¿A qué me refiero? Uno necesita en el día 1200 miligramos de calcio para estar con los requerimientos que una persona normal necesita y para que estar con una suplencia adecuada con respecto a esa parte. Si usted toma un vaso de leche diario, ahí van 300 miligramos de calcio elemental. Te necesitaría 4. Si usted consume una cuajada, sí, ahí van 200. Ya, si usted consume un yogur, ahí van 300.
Entonces lo que yo le explico a mis pacientes es que si su dieta usted va sumando el tipo de alimentos que contengan calcio y se logran, digamos que cumplir con esa meta de los 1200, pues no sería necesario tomar un calcio extra. Suplementar. Y finalmente, es muy importante que la gente tenga presente de que en el mercado hay muchas presentaciones de calcio, pero no la concentración de calcio que viene en la tableta significa que esa es la concentración de calcio elemental completa con la que la tableta viene. ¿A qué me refiero? Si por decir algo se está tomando una pastilla de carbonato de calcio y la consigue de 600 miligramos, no quiere decir que tomando esos 600 ya cumplió con esos 600 y le faltan 600 para cumplir los 1200. No. Una pastilla de 600 trae 240 miligramos de calcio elemental como tal. Entonces eso es bueno que la gente se empiece a concientizar de eso para que de pronto no piensen que la solución está en pastillas, Una pastilla, sino no. tratar de solucionarlo con lo de la parte de su ambiente nutricional, con el tipo de alimentos que consuman para que se puedan tener los requerimientos. Ya vamos a hablar de todo eso y de las otras, de pronto vitaminas y elementos que se necesitan para evitar la osteoporosis, pero antes María Dilma nos acompaña en la línea. María Dilma, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. ¿De dónde nos llamas? De Belén. De Belén, muy bien. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor? Sí, mira, yo quiero preguntarle, yo tengo osteoporosis hace más de 12 o 13 años. Y esta osteoporosis ya la tengo muy avanzada. Y hace poquito me hicieron una radiografía de columna lumbrosacra y mira que me salió una fisura en una vértebra en la L5. Quiero preguntarle al doctor si esto puede avanzarme en algún esfuerzo que yo haga, puedo fracturarme o esto mismo se va sanando por sí solo. El calcio, yo tengo 72 años, lo digo pues a mucho honor, porque hasta ahora estoy paradita. Quiero preguntarles, ¿el calcio a esta edad me puede producir resultado o ya no por mi edad? María Dilma, escucha la respuesta del doctor a través del televisor para que puedas prestarle toda la atención. Además, me encanta porque tu pregunta es muy importante. Claro que sí, muchísimas gracias, María Dilma. Que estés bien. Un abracito grande, grande, de parte de las tres, gracias. Doctor. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para María Dilma y agradeciéndole intervenir de todos modos en este conversatorio. El caso de María Dilma es muy interesante porque María Dilma, miren que nos dice que tiene un antecedente de 12 años de una evolución de una enfermedad y cuando un paciente tiene algún estigma para pensar de que tiene una fractura, el término de osteoporosis ya va cambiando, porque uno ya habla de una terminología que se llama de una osteoporosis severa. La osteoporosis severa son los pacientes que uno les hace los estudios y con los estudios, donde el estudio fundamental se llama una densitometría ósea, uno comprueba de que está el diagnóstico de la osteoporosis, pero a eso le suma un agravante que es una fractura. El hecho de tener una fisura o que haya un colapso vertebral que lo muestra una radiografía lo hace pensar a uno de que posiblemente esa fractura es algo que está complicando la situación de la paciente. El calcio como les decía ahora sirve como un suplemento, pero en el caso de María Dilma necesita una valoración que sea prioritaria por un servicio médico, en este caso ojalá la parte de endocrinología, para que se le haga una terapia en el cual se pueda contribuir a que haya una formación de hueso con unas terapias que nosotros hablamos de terapias anabólicas, que son medicamentos para ayudar a mejorar esa masa ósea y para ayudar a que esa fractura no progrese, porque ahí se pueden desprender muchas complicaciones. Que si el calcio lo puede tomar con 75 años, pues es un suplemento, pero lo más importante es también que sirva la parte de la terapia que se dé desde el punto de vista médico, y lo mismo que les mencionaba ahora, puede utilizar cualquier suplemento de calcio, pero siempre asegurando una dieta donde se cumplan los requerimientos del día del calcio y también lo que hablábamos ahora, de pronto también la parte de la vitamina D, que es importante, como una hormona que es la vitamina D y que contribuye a que el calcio se absorba mejor, y uno también debe tener requerimientos diarios de vitamina D. Si a uno no le gusta la leche o de pronto es intolerante a la lactosa, entonces siempre se ha escuchado decir que es que el calcio está principalmente en la leche. Ya usted hace un ratico nos hacía algunas cuentas. ¿Qué otras opciones hay alimenticias para poder consumir el calcio necesario? A ver, es muy importante, lo de la intolerancia a la lactosa es frecuente en los pacientes, pero uno tiene que llevar todo como una balanza de riesgo-beneficio, tratar de establecer si de pronto algunos productos lácteos o productos deslactosados pueden ser de pronto, digamos que, tolerables por el paciente, y con eso también se estaría dando algún aporte también de todo modo de calcio, y eso es bueno. La otra cosa es que no tiene, digamos que, los mismos requerimientos del que explicaba ahora del vaso de leche o el yogur, pero hay alimentos que de todos modos traen calcio.
Por ejemplo, nosotros como antioqueños, o yo como antioqueño que soy, los frijoles traen calcio y traen 80 miligramos de calcio elemental. Entonces hay otro tipo de alimentos en los cuales el paciente puede de pronto consumirlo. La leche lactosada puede ser otra medida, y la radiación solar es importante para sintetizar vitamina D, que se convierte también en otra herramienta importante para que los pacientes tengan una adecuada salud ósea. O sea, buena alimentación, no todo el calcio depende de una pastillita, una sola pastillita tampoco es la Suplementa dosis todo, que se necesita. Es un proceso que es natural, pero que puede prevenirse y puede llevarse muy bien teniendo buenas medidas de alimentación, de hábitos. Correcto. Y también es importante, quiero dejar el mensaje de que hay una serie de situaciones que pueden servir para que uno tenga unos huesos sanos. ¿Qué tipo de situaciones? Evitar factores de riesgo como pueden ser el tabaquismo, evitar también en forma excesiva la ingesta de licor, porque ese tipo de situaciones pueden contribuir a la pérdida de la masa ósea. Y desde muy temprano tener un cuerpo sano, fomentar en nuestros pacientes la actividad física, el ejercicio, que ganen más masa muscular, porque al fin y al cabo si el paciente gana también masa muscular, esa es una forma de protección también de sus huesos para que en un futuro no haya riesgo de caídas, no haya riesgo de inestabilidad y no aparezcan estas fracturas asociadas a esta enfermedad. Doctor, por último, las gaseosas, por ahí decían que las gaseosas son iguales a osteoporosis. ¿Es esto cierto o es un mito urbano? Con la gaseosa siempre tenemos, digamos que la situación de que no solamente para la parte ósea, sino para otro tipo de situaciones que se pueden prevenir o se pueden agravar con cierto tipo de sustancias. Entonces dicen, yo no me tomo esta gaseosa, pero me tomo un producto light, me tomo entonces el producto que tiene 0 calorías. Y digamos que la situación en ese tipo de, digamos que de escenarios es un poquito complejo, porque se ha encontrado de que así los productos sean productos light, tiene una serie de químicos y una serie, digamos que de componentes que han demostrado que también pueden generar de pronto algún riesgo. Entonces, digamos que esa no es la solución para prevenir de que aparezcan complicaciones, en este caso asociados a la parte ósea. Y ahora sí, por último, una televidente le pregunta a través del Facebook que tiene cálculos renales, ¿qué calcio puede tomar? Es importante eso. El hecho de tener, por ejemplo, la presencia de cálculos renales, un paciente que tenga un deterioro ya en su función renal, o inclusive también se ha tratado de asociar muchas veces con pacientes que tengan trastornos cardiovasculares, hay un poquito de situaciones, sobre todo con la presencia de los cálculos, a la exposición de todos modos a calcio. Hay muchos médicos especialistas, por ejemplo en la parte de nefrología, donde tratan de muchas veces evitar mejor esa parte de componentes para que no vayan a agravar esa situación. Yo creo que la recomendación de pronto para la paciente es tratar de balancear la parte nutricional, estar haciéndose pruebas de exámenes para ver exactamente si en verdad hay un déficit o no, lo de la parte de la exposición al sol, el ejercicio, los cuidados saludables en la parte de su estilo de vida, pueden ser como las herramientas fundamentales en la parte del manejo, y con el suplemento, si hay cálculos renales y eso se volvió una situación repetitiva, en ese grupo de pacientes sí sería un poquito uno más prudente con las exposiciones de tipo de medicamentos. Pues doctor José Luis Torres, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, muy amable. Ustedes muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Venga.